Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios una vez más por esta oportunidad y privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que podamos juntos meditar, reflexionar en su palabra. Y en esta noche me gustaría que podamos estar viendo el libro de los Salmos. Si bien yo quisiera compartir luego algunos versículos de manera breve del capítulo 119, me gustaría hacer una breve introducción al libro de los Salmos, donde presentan a Jesucristo nuestro todo en todo. Presentan a Jesucristo nuestro todo en todo. Él es nuestro todo, en toda nuestra vida, ¿no? En todas nuestras áreas de nuestra vida. En Él estamos completos, como decía Pablo en Colosenses 2:10, que en Él estamos completos y en Él tenemos abundancia. Y los salmos significa, quizás para el que no lo sepa, ¿sí? Quizás lo sepa, pero bueno, los salmos significa cantos, himnos o alabanza. En hebreo al libro de los salmos se lo llama el libro de las alabanzas. Y la adoración y la alabanza es como la nota principal en todo lugar y en toda circunstancia. Donde podemos ver al leer cada capítulo, vemos como la vida del creyente retratada en todas sus experiencias, de gozo y dolor, de victoria y fracaso, donde podemos encontrar cantos para toda ocasión, por ejemplo, de confianza, de consolación, de acción de gracia, de alabanza, pena por el pecado, de petición, de conflicto con el enemigo, de enfermedad, Dios en la naturaleza. Y estos salmos en su mayoría fueron escritos por David. Fue su compositor principal, podríamos decir, el dulce cantor de Israel. Pero también hubieron otros hombres inspirados por el Espíritu Santo, como toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Hombres como Asaf, los hijos de Coré y Jedetún, que era un director de música. Pero como dije, okay, lo importante es que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y en este libro podemos ver que se exalta mucho, ¿no? La palabra de Dios es exaltada y es mencionada mucho la palabra de Dios a lo que es para nuestra vida. Y el capítulo más largo, como mencioné, que es de la Biblia, es el Salmo 119, que contiene 176 versículos, de los cuales 174, cuando usted lo lee después detenidamente, léalo tranquilo, va a ver que 174 encierran algún tributo a la palabra de Dios, algún brillante tributo, ¿no?, a la palabra de Dios. También muchos otros salmos manifiestan una leal devoción a la palabra. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, del 1 al 2, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso, ¿no?, que la palabra de Dios sea nuestra delicia cada día y poder meditar en ella día y noche. Cuando hablamos de meditar, no estamos hablando de agarrar la palabra y leerla como rápidamente, o agarrar unos versículos, ¿no? Meditar es pensar con profunda atención, pensar atenta y detenidamente sobre algo. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Es tener ese tiempo en cuanto a la palabra de Dios.
Y hay otros versículos que si usted quiere anotarlo para después leerlo tranquilamente, que hace mención a la palabra de Dios, el capítulo 18, versículo 30, el capítulo 33, versículo 4, capítulo 37, versículo 31, capítulo 40, versículo 8, y el capítulo 19, que sí me gustaría que lo leamos juntos, del 7 al 10, que dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Impresionante, ¿no? La ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es la que transforma el alma, el corazón. Y sus testimonios, dice, el testimonio de Jehová es fiel, su palabra es fiel. Cuando menciona en cuanto a la ley, hace referencia a lo que llamamos el libro, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Pero bueno, acá es la palabra de Dios, obviamente, referida a toda la palabra de Dios, a lo que el Señor dejó escrito en la Biblia. Y como mencioné al principio, que cada libro presenta a Jesucristo de una manera, porque desde el Génesis al Apocalipsis habla de la persona y de la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Podemos ver a Cristo en los Salmos y se ve la revelación profética en cuanto al Mesías. Y el Señor mismo observa este hecho cuando dice a sus discípulos en Juan capítulo 24, versículo 44. Él dijo: era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nosotros leemos los pasajes, se revelan la persona y el ministerio del Señor. Por eso cuán importante es leer la palabra de Dios, porque conocemos a Jesucristo cada día más. Y por ejemplo podemos ver en el Salmo 23, un salmo muy conocido por muchos, que comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? El Señor es nuestro pastor y en Él nada nos va a faltar, en Él lo tenemos todo. En Él, como dije al principio, estamos completos, en Él hay abundancia y Él no nos hará faltar nada. Si el Señor es nuestro pastor, ¿no? Si somos guiados por Él, nos dejamos guiar por Él, nada nos faltará. En el Salmo 27:1 podemos ver al Señor como nuestra luz y nuestra salvación. En el Salmo 28, versículo 1, a Cristo como nuestra roca. En el Salmo 19:14, Cristo nuestro Redentor. En el Salmo 24, del 7 al 10, Cristo el Rey. Por eso qué impresionante, ¿no? Es tan hermosa la palabra de Dios y poder cotidianamente tener ese tiempo para leerla. Y aunque quizás en el momento no entendamos por ahí muchas cosas, ¿no? A mí me ha pasado de leer un capítulo, un versículo y decir, bueno, Señor, y preguntarle qué quieres decir o qué significa esto, ¿no? Y con el tiempo el Señor trae ese entendimiento y esa luz, porque uno medita, sigue meditando en eso y continuamente leyendo su palabra. Pero bueno, yo quise de manera muy breve, hay muchísimo para hablar por ahí de este libro tan impresionante, pero bueno, algunas cositas por ahí quise tomar y me gustaría poder ir al Salmo 119, que yo le voy a invitar que usted después léalo tranquilamente, ¿sí? Todo
el Salmo 119 porque tiene 174 versículos y poder en ella, en cada versículo, poder meditar y ser que el Señor le traerá luz y entendimiento. Pero bueno, yo algunos versículos que me gustaría destacar, por decir así, ¿no? Poder hablar, mencionar en esta noche. Usted verá que está como dividido en secciones, podríamos decir, ¿no? Y esas son las letras del alfabeto hebreo, 22 letras, y cada sección contiene 8 versículos. Y este salmo podemos decir que glorifica a Dios y a su palabra, y la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Y comienza el primer versículo hablando, ¿no? de la bendición de aquellos que andan en la palabra de Dios y que desean seguir así, ¿no? Y dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿no? Son bienaventurados los que andan en la palabra de Dios, guardando su palabra y buscándole con todo el corazón. Bienaventurados, dice el salmista. Perdóname si por ahí voy a ir un poquito rápido, pero quisiera, poder compartir todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Luego continúa, podemos ver el versículo 9, en cuanto a la palabra de Dios, una pregunta, ¿no? Que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otra versión, en la NBI, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Y esto no solamente para el joven, ¿no? Es para el joven y no tan joven, porque la palabra de Dios es para todos. Y acá nuestra vida, lo que está mencionando es que nuestra vida es limpia a través de la palabra de Dios, ¿no? Cómo poder llevar una vida íntegra es viviendo conforme a su palabra, es guardando su palabra en nuestro corazón y poniéndola por obra. La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ver la condición espiritual y moral, y así poder caminar en pureza. Jesús mismo en Juan capítulo 15, versículo 3 dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No? La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica. Por eso es importante, y perdóneme que sea tan reiterativa, se dice así, de decir que debemos alimentarnos cada día de su palabra. Muchas veces vamos a atravesar pruebas, luchas, situaciones difíciles. Y el salmista en el versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y vivificar es dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil, ¿no? Y podemos encontrar como sinónimos avivar, reanimar, alentar. Es decir, que la palabra de Dios nos vivifica, nos aviva, nos reanima, nos da esa fuerza para en el medio de la prueba, de la lucha, de la tribulación, podamos seguir adelante y estar firmes. Luego en el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Hallamos sustento en su palabra, ¿no? Es un verbo que refiere a la acción de proporcionar y ofrecer tanto alimento como todos aquellos recursos que son necesarios para el desarrollo de la vida. La palabra de Dios es nuestro sustento diario.
y Él nos sostiene a través de su palabra, de sus promesas. Versículo más adelante, en el 33, el salmista como que hace un ruego por dirección y guía, ¿no? Y dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. El Señor nos enseña a través de su palabra y nos da el entendimiento para poder guardarla y cumplirla de todo corazón. La palabra de Dios es poder y nos consuela y nos fortalece, es nuestra fuente de esperanza. En el versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El Señor muchas veces nos hace esperar en sus tiempos, ¿no? En su palabra, en lo que Él nos ha prometido debemos esperar, que Él lo va a cumplir en su tiempo. Y es consuelo en medio de la aflicción. Es esperanza, es fuente de esperanza y fortaleza para nuestra vida en momentos difíciles. En el versículo 65 dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Es decir, que Él hace bien conforme a su palabra. En el 89 dice que la palabra de Dios permanece en los cielos, ¿no? Y su palabra dice que sus consejos es el que va a permanecer para siempre. Sus consejos están en su palabra. Y algo aquí que es hermoso en el versículo 97, cuando el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y qué hermoso, ¿no?, es poder amar la palabra de Dios. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar su palabra. Y amar su palabra significa que día y noche voy a meditar en ella. Que cotidianamente voy a leer su palabra. Que es una delicia, debe ser una delicia, una alegría, un gozo para nuestra vida. Abrir la Biblia, ¿no? y poder leerla y decir, escuchar la voz y que Jesucristo sea revelado, que el Señor nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, que nos haga entender sus propósitos, sus planes, que nos corrija, ¿sí? Porque no solamente la palabra de Dios nos anima y nos alienta, Dios nos va a corregir a través de su palabra. Muchas veces vamos a ser confrontados con su verdad, porque Dios nos ama y quiere corregirnos si estamos equivocados, si estamos tomando por un camino que no es correcto. El Señor, a través de su palabra, nos corrige, nos enseña. La palabra de Dios es como una guía que nos ilumina. En el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Donde la palabra de Dios hace que nuestros pasos sean seguros, ¿no? Donde nos muestra el camino por el cual debemos permanecer. Y en el versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Esos pasos que son dirigidos por la palabra de Dios. Dejarnos guiar por Él a través de su palabra. Poder ser celoso y amar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da vida en tiempo de aflicción. En el versículo 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos
fueron mi delicia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que en el tiempo de que estamos afligidos, de angustia, la palabra de Dios es nuestra delicia. Él trae ese ánimo, ese aliento. Él quita la aflicción, Él se lleva la angustia, trae gozo, trae paz. Por eso en este salmo podemos ver que nos invita y nos dice de buscar diligentemente la palabra de Dios, teniendo temor de ella, ¿sí? Que no es un libro más, es la palabra de Dios para todos los tiempos, tiempos buenos y malos, en cualquier situación que podamos estar atravesando. Dios nos habla a través de la palabra que es la Biblia. Y tener temor a sus palabras, a lo que Él nos dice. En el versículo 162 dice, me regocijo, el salmista dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Regocijarse en la palabra de Dios, que es enriquecedora, es preciosa para nuestra vida. En el versículo 65 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Los que aman la palabra, los que obedecen la palabra de Dios. Si obedecemos a la palabra de Dios, hay paz en nuestra vida y no habrá tropiezo, porque estamos obedeciendo y cumpliendo su palabra. Y por último, el versículo 175 y 176 dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo ando errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. La palabra de Dios nos ayuda. Y qué importante esto, de no olvidarnos de su palabra. De tener esa dependencia absoluta en cuanto a que necesitamos la palabra de Dios cada día en nuestra vida. Si nosotros nos alimentamos de ella, si nosotros meditamos en ella día y noche, como nos enseña que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y donde muchas veces hay confusión, hay duda, hay temor y se dicen muchísimas cosas, donde el enemigo quiere engañar. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, estaremos firmes y sabremos lo que Dios nos dio. Tendremos esa convicción en cuanto a la palabra, lo que Él nos enseña y nos habla a través de ella. Y nadie nos va a poder engañar ni decir, no, esto es así, no. Nosotros conocemos la palabra de Dios porque meditamos en ella, porque nos alimentamos de ella cada día. Lo que quise por ahí de manera muy breve, hermano, es poder invitarles a que puedan leer este salmo y a ver cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Perdóneme si soy digo muy reiteradas veces, ¿no? Pero porque creo que a veces no tomamos conciencia de cuánto necesitamos en estos tiempos conocer la palabra de Dios. Y como dije la otra vez, no puro conocimiento, no saberme en versículos de memoria solamente, no se trata de eso, sino de que realmente podamos guardarla, atesorarla en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra y a vivirla cada día. Y fíjese que los beneficios, las bendiciones, podemos decir,
que trae la palabra de Dios al obedecerla. Ella nos alumbra, nos guía, nos anima, nos consuela, nos da paz y muchas cosas más. Así que, bueno, mi hermano, esto es lo que quería compartirles de manera muy breve y que juntos podamos seguir meditando en este capítulo y que podamos tener esa pasión por la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Si amamos a Dios, debemos amar la palabra de Dios. Así que, hermano, doy gracias a Dios nuevamente y gracias a usted que puede estar escuchando en esta noche. ¿En qué le parece si oramos y damos toda la gloria a nuestro Dios? Porque Él es merecedor de toda alabanza y de toda exaltación, y porque Él nos enseña y porque Él nos sigue animando y alentando, y porque Él nos ama. Porque Él nos ama y mire qué privilegio que tenemos de tener su palabra en nuestra vida, en nuestra casa, y de poder compartirla, ¿no? De que su palabra siempre esté en nuestros labios, predicando la verdad de Jesucristo. Proclamar su verdad, su palabra, en estos tiempos tan difíciles. No dejándonos engañar por, como decía, filosofías o huecas sutilezas, como dice su palabra. Es necesario, por eso, una dependencia absoluta en cuanto a su palabra, porque la necesitamos, es vital para nuestra vida. Señor, te doy gracias en esta noche una vez más porque me permites compartir con mis hermanos tu hermosa palabra, poder aprender cada día más y conocerte, Señor Jesús, a través de ella, tus planes, tu propósito y tu buena voluntad para cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo cada día nos ayude y podamos tomar conciencia y de la necesidad que tenemos de tu palabra, que nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimentarse de tu palabra cada día. Que ella sea nuestra delicia, que amemos, como decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley, amar tu palabra, porque tú a través de ella nos corriges, nos enseña, nos prepara para toda buena obra, nos capacita, porque podemos conocerte a través de cada libro que tiene y que tú nos has dejado escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Tú soplas y transmite vida a través de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a cada día poder meditar en ella, día y noche. Y sé que nuestros ojos serán abiertos y sé que tú nos darás ese entendimiento y esa luz, esa claridad en nuestra mente. Y podremos entender todo lo que tú quieres que entendamos. Y asimismo, guardarlo en nuestra vida, vivirlo y poder proclamarlo y poder transmitir tu verdad a otros, Señor. Te doy gracias en esta noche. Señor, bendigo a mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, por cada familia. Que sea el obrar de tu Espíritu Santo cada día, que seas tú proveyéndoles en todas las cosas. Sean prosperados en todas las áreas de sus vidas, Señor amado. Como dice el Salmo 23, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor. Gracias en esta noche. Te damos toda la gloria que solo tú mereces, toda la exaltación y toda la adoración. Nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias te damos en esta noche por tu palabra y queremos seguir meditando en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, nuevamente. Que la paz sea sobre cada uno de ustedes en sus hogares. Un abrazo fuerte para cada familia.
y será hasta la próxima si Dios quiere.